Bien, jóvenes, veamos al logaritmo como operador. Bien, ¿cómo se denota la operación de logaritmación? Acá veo un ejemplo, ¿no? Se lee logaritmo en base a de n, ¿de acuerdo? Se recomienda mencionar primero la base, es la manera correcta de hablar acerca del logaritmo, ¿ya? Logaritmo en base a de n. Entonces, como ya lo dije al momento de señalar, ¿no? A es la base, pero a este n se le conoce como el número, ¿de acuerdo? El logaritmo en base a del número n. Bien, para que esté bien definida en R, ¿qué condiciones deben darse? La base tiene que ser positiva, la base tiene que ser diferente de 1 y además el número tiene que ser positivo. Todo esto debido a que la operación de logaritmación se define en cierta manera en base a la operación de exponenciación. Entonces estas condiciones son importantes, ¿ya? Para que esto pueda trabajarse en los reales. A positivo, A diferente de 1 y el número positivo. Ahora, una primera aproximación a la definición es la siguiente, ¿no? El logaritmo en una base dada de un número es el exponente que debe tener dicha base para ser igual al número. Por ejemplo, acá mira, me están pidiendo el logaritmo en base 2 de 8. Entonces yo le he puesto ahí un cuadrito, ¿no? Para razonar así, ¿no? A ver, dice que el logaritmo en una base dada, en este caso 2, de un número, en este caso 8, es el exponente al cual debe elevarse dicha base para reproducir el número. ¿Qué exponente le pondrías a 2 para reproducir el número 8? Obviamente el exponente que le pondrías a 2 sería 3, ¿no? 2 al cubo es 8. Entonces el resultado es justamente eso, 3. Igual acá, ¿cómo sería el logaritmo en base a 3 de 81? ¿Qué exponente le pondrías a 3 para obtener el resultado de 81? 4. Entonces el resultado es 4. Aquí, logaritmo en base a 2 de un 32. ¿Qué exponente le pondrías a 2 para reproducir al número un 32? Bueno, ahí es un poquito más complicado, ¿no? Pero 2 a la menos 5 es un 32, así que el resultado sería menos 5. Lógicamente hay que irnos librando de ese cuadrito, ¿no? ¿Sí? Esta es una forma inicial de poder hacer los cálculos de los logaritmos. Ahora mira, ¿cómo sería el logaritmo en base a menos 3 de 9? Claro, alguien me podrá decir, profe, ahí en el cuadrito póngale el valor 2 porque menos 3 al cuadrado es 9. Sí, pero ¿sabes qué? Este logaritmo, si respetamos la definición, no va a existir en R. ¿Ya? Este logaritmo, vamos a ponerlo por acá, no existe en R. ¿Por qué, profe? Porque se supone que la base tiene que ser que mayor que 0 y diferente de 1. La base mayor que 0 y diferente de 1. Y aquí es negativa la base, así que esto no existe en R, por más que aparentemente se pueda calcular. Logaritmo en base 2 de menos 16 tampoco existe porque, ojo, no puede el número ser negativo. Entonces, esto tampoco no está definido bien en R, así que no existe en R. Así le ponemos nada más. Ahora, logaritmo en base a x menos 2 de 9 menos x. ¿Siempre está definido? ¿Mm? A ver, ojo, esto de acá, para que exista en R, ¿qué tiene que tener esto para que exista en R? A ver, disculpe, una pequeña falla, pero seguimos ya. Logaritmo base x menos 2 de 9 menos x, para que exista en R, ¿qué debe suceder? Para que eso exista en R, obviamente la base, ¿no? La base que es quién, x menos 2, tiene que ser mayor que 0, ¿de acuerdo? Y además debe ser diferente de 1. Y además el número 9 menos x debe ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces acá te quedaría que x debe ser mayor que 2 y que x debe ser diferente de 3 y por último que x debe ser menor que 9. Bueno, como x debe ser mayor que 2 y menor que 9, está en el intervalo de 2 a 9, pero sin tomar en cuenta el 3. Entonces x pertenece al intervalo que va de 2 hasta 9, ¿no? Excepto quién? Excepto el 3. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Ahora, mira, por acá vamos a ver, ¿no? Ya la definición formal ¿no? Del logaritmo, ¿no? Se hace a través de la llamada identidad fundamental de logaritmación. Logaritmo en base a n es x si solo si el número n es igual a elevado a la x. ¿De acuerdo? Entonces la operación de logaritmo se define en base a la operación de exponenciación. ¿Cómo puedo obtener la identidad fundamental para ver si mi operación de logaritmación está bien? Lo que tienes que hacer es
mira, eliminar el logaritmo y hacer que la base viaje y convierta todo lo que está en la derecha en su exponente. ¿Te estás dando cuenta? Eso es lo que está pasando, ¿no? A ver, otra vez, profesor. Lo que pasa es que me olvido del logaritmo, ¿de acuerdo? La base viaja y convierte a todo lo que está en el lado derecho en su exponente, ¿no? N igual a la x. Si se cumple la identidad fundamental, entonces está bien hecha la operación de logaritmación. A ver, vamos a ver. Mira, vamos a ver aquí algunas cositas y cómo se puede usar de manera práctica lo que acabamos de ver. A ver, acá me están pidiendo que calcule, ¿no?, logaritmo en base que, a ver, x de 5. ¿Cómo puedo calcular logaritmo en base a x de 5? Voy a decir, oye, ¿esto es cierto? Sí y solo sí. No, sí y solo sí. ¿Sucede qué cosa? A ver, dime. A ver, me olvido del logaritmo, ¿no? La base viaja, levanta todo lo que estaba al lado derecho. Sí, solo sí, ¿quién? A ver, 5 es igual a ¿quién? A x elevado al cubo, ¿sí o no? ¿Está bien? Con lo cual simplemente sacaría que x sería ¿quién? La raíz cúbica de ¿quién? La raíz cúbica de 5. Ahí está. Ya saqué el valor de ¿quién? De x. Aquí me pide que resolvamos esto, ¿no? Logaritmo en base 4 de 8 al x menos 3 es x más 5. Pues fácil, usa la identidad fundamental. ¿Qué dices? Me voy a olvidar del logaritmo, la base viaja y convierte a todo lo que estaba al lado derecho en su exponente. Al final eso se va a convertir en una simple ecuación exponencial, ¿sí o no? Me va a quedar qué cosa, a ver. ¿Eso es cierto? Sí, solo sí. A ver, 8 a la x menos 3 es igual a ¿quién? A 4 a la x más 5. Dado que 8 es 2 al cubo, el exponente 3 multiplica al x menos 3, 2 a la 3x menos 9. Igual, dado que 4 es 2 al cuadrado, el exponente 2 ¿no?, multiplica ¿quién? Al x más 5 y me va a quedar ¿qué cosa? 2x más 10. ¿No? Con lo cual voy a obtener ¿qué cosa? A ver, dime. Siendo las bases iguales, los exponentes deben ser iguales. 3x menos 9 igual a 2x más 10. Con lo cual, x sería igual a ¿quién? X sería igual a 19. ¿Estamos de acuerdo? X sería igual a 19. Muy bien, chicos. Entonces, ya vimos cómo manejar la identidad fundamental. Ahora, vamos a ver las propiedades básicas de la logaritmación. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades básicas? Son súper sencillas estas propiedades básicas. ¿Ya? Atienda, por favor. Comencemos por lo siguiente. Cuando tomo el logaritmo en base a al número a, ¿no?, cuando la base y el número son iguales. Obviamente, ¿a qué exponente debo elevar a para obtener a? Al exponente 1. Entonces esto va a dar con resultado 1. ¿Ya? Es fácil darse cuenta, ¿no? ¿A qué exponente debo elevar a para obtener a? A la 1 es a. Muy bien, va a quedar 1. Logaritmo en base a de 1. Bueno, ¿a qué exponente yo tendría que elevar esa base a para obtener 1? A la 0, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces el resultado, ¿quién va a ser? El resultado va a ser 0. ¿Ya? Logaritmo en base a de a la p. ¿A qué exponente debo elevar a para obtener a la p? Obviamente que tengo que elevarlo al exponente p. Todas estas bases son todas estas propiedades son súper elementales, ¿no? Claro que se le puede dar otra óptica, ¿no? Y decir, cuando el número, la base del logaritmo y el número sean iguales, el logaritmo vale 1. Cuando el número sea 1, no importa la base, el logaritmo es 0, ¿no? Acá esto lo puedo ver con una propiedad de cancelación, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Si tengo logaritmo en base a de a elevado a la p, la base del logaritmo coincide con la base de la potencia que está como número, entonces simplemente lo cancelo y me queda p. Aquí también, ¿ya? Cuando tenga a la logaritmo en base a de p, es como que estos dos se cancelan y me va a quedar ¿quién? A ver, habla. Me va a quedar el valor de p. ¿Ya? La demostración de esto de acá es sencilla, ¿no? Yo quiero ver cuánto es a la logaritmo en base a de p, ¿sí o no? ¿Está bien? Por definición esto directamente es p, pero algunos se complican ahí, entonces vamos a hacer algo, ¿eh? A la logaritmo en base a de p le voy a llamar x. ¿De acuerdo? Por identidad fundamental me quedaría que, a ver, me olvidé el logaritmo, que p es igual a ¿quién? A la x. ¿Pero quién era x? X era el logaritmo en base a de p, con lo cual, ¿no?, acabo de mostrar esa propiedad, ¿no?
A al logaritmo en base de P es igual a P. Ahí está. Entonces, esas cuatro propiedades básicas son fundamentales, ¿no? Porque con ellas se demuestran todas las demás propiedades de logaritmación. Todas las demás. ¿Ya? Esta propiedad 3 y propiedad 4, sobre todo, mira, si las escribo en sentido contrario, van a ser muy útiles, ¿no? La propiedad 3 me indicaría entonces que P lo puedo escribir como un logaritmo en la base que yo quiera. ¿Por qué? Porque P lo puedo escribir como logaritmo en base A de A a la P. Por ejemplo, el 5, si yo quiero escribirlo como un logaritmo de base 3, solamente sería logaritmo en base 3 de 3 a la 5. 5, si quiero escribirlo como un logaritmo de base 2 o de base 7, simplemente lo escribiría como logaritmo en base 7 de 7 a la quinta, ¿no? Puedo escribir un número como un logaritmo en la base que yo quiera. Y la propiedad número 4, escrita también, ¿no?, en el otro sentido, me dice que P es A elevada al logaritmo en base a de P. Esto me permitirá escribir ¿no?, todo número como una potencia en la base que yo quiera, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, 5 podría ser una potencia de base 4 o de base 2. Mira, lo escribo como 2 al logaritmo en base ¿quién? En base 2 de 5. 5 como una potencia de base 7 sería 7 a la logaritmo en base 7 de 5, ¿no? ¿Ha visto la utilidad entonces, no? Bien, por ejemplo acá, me piden que resolvamos esta ecuación. 3 a la x menos 1 igual a 4 al cubo. Profe, las bases no son iguales, pero ahorita vamos a hacer algo espectacular, ¿no? A ver, vamos a ver. Solución. Tengo 3 elevado a la quién. Tengo 3 elevado a la x menos 1. ¿Sí? Y todo eso es igual a 4 al cubo. Pero 4 es 2 al cuadrado. Todo eso elevado al cubo será 2 a la sexta. Profe, aún así las bases no son iguales. Fácil, mira. Acá tengo 3 a la x menos 1, ¿sí o no? El número 2 lo puedo escribir como una potencia de base 3. ¿Cómo? 3 a la logaritmo en base 3 de 2, ¿no? Uso la operación de exponenciación, eso es lo correctamente dicho, es decir, que estoy usando una operación de exponenciación con base 3, ¿no? Entonces sí, ¿no? Porque 3 a la logaritmo en base 3 de 2 es 2, y todo eso elevado a la sexta. Entonces, ¿qué voy a tener? Que 3 a la x menos 1 va a ser igual a ¿quién? 3 a la 6 veces logaritmo en base 3 de 2. Bueno, acá sí ya las bases, pues como puedes darte cuenta, son ambas iguales. Por lo tanto, puedo decir que x menos 1 es igual a 6 veces el logaritmo en base 3 de 2. Con lo cual, despejando x, me quedaría 6 veces logaritmo en base 3 de 2 más 1. ¿Sí o no? Más 1. Muy bien, esa es la idea, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, a ver, profe, pero ese logaritmo base 3 de 2, ¿cuánto vale? Lo puedes dejar indicado, así como dejas indicado, por ejemplo, 6 raíz de 5 más 3, ¿no? Igualito, ¿no? Es como así como dejas indicados algunos radicales, puedes dejar indicado eso, no hay ningún problema. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo son las propiedades generales de logaritmación? Las propiedades generales, ¿no?, son como las que vamos a mostrar a continuación, ¿no? Escucha, por favor. Dice así: logaritmo en base a de una multiplicación se convierte en una suma de logaritmos. ¿Ya? Se puede demostrar fácilmente, ¿no? Haz que m escribió como una potencia de como una, ¿no?, exponencial de base a, y n como una exponencial de base a. Y ahí va a salir todo naturalmente, ¿no? La propiedad número 2 dice que el logaritmo de una división se convierte en una diferencia de logaritmos. ¿Ya? La propiedad número 3 dice que el logaritmo en base a de n a la x, ese x puede pasar a ¿qué? Puede pasar a multiplicar al logaritmo. ¿De acuerdo? O viceversa. Si ese x está multiplicando al logaritmo, puede pasar a ser exponente del número. O sea que ese valor puede fluctuar indistintamente entre ser exponente del número o estar multiplicando al logaritmo. Esta propiedad la vamos a demostrar acá, ¿no?, como un ejemplo del uso de las propiedades básicas o fundamentales que estaban acá, ¿no? Vamos a ver. Mira, por ejemplo, ¿cómo demostrarías 3? Fácil, dices, oye, tengo logaritmo en base a de n a la x. Pero n lo puedo escribir como ¿quién? Como una exponencial de base a, ¿no? N sería a la logaritmo en base a de n. Y todo eso está elevado a la x.
Entonces esto me quedaría logaritmo en base a, ¿de quién? De a elevado a la quién, a la x por logaritmo en base a de n, ¿de acuerdo? Y me quedaría entonces que tengo ahora logaritmo en base a de a la x por logaritmo en base a de n. Pues simplemente ahora mira lo que voy a hacer, escúchame. Mira, yo acá en la propiedad número 3 decía que logaritmo en base a de a la p es p nada más. Y eso es lo que voy a usar acá, ¿no? Logaritmo en base a de a todo esto, que es como mi p, sería todo eso nada más, ¿sí o no? Entonces me quedaría todo esto igual aquí en, todo esto igual a x por logaritmo en base a de n. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Bien, y eso era lo que queríamos demostrar, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Logaritmo en base a d n a la x es x por logaritmo en base a d n. Lo acabamos de demostrar. Entonces, ves, he hecho uso de las propiedades, ¿no? De las propiedades básicas, ¿no? De la 3 y la 4, ¿no? Bien, mira, en la siguiente propiedad es la famosa regla de la cadena, ¿no? Tengo logaritmo en base a de b por logaritmo en base a b de c. ¿Por qué se llama regla de la cadena? Mira, porque acá hay como una cadenita que se forma entre el número, porque el número del logaritmo anterior es igual a la base del logaritmo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Ves? Hay como una concatenación, ¿de acuerdo? Entonces aquí me quedaría simplemente logaritmo en base a de c. El resultado me queda el logaritmo en la base libre del número libre, ¿de acuerdo? El resultado me va a quedar logaritmo en base a de c, ¿de acuerdo? ¿Viste? Ah, mira, qué fácil. Eso se puede cumplir para varios también, ¿no? O sea, tú podrías tener, por ejemplo, podrías tener lo siguiente, ¿ya? Logaritmo en base a de b por logaritmo en base b de c por logaritmo en base c de d. ¿No? Se forma la cadena, ¿no? Número del anterior igual va a ser el siguiente. El número anterior igual va a ser el siguiente. Entonces, esto sería el logaritmo en la base libre, que sería a, del número libre, que sería d. ¿De acuerdo? Bien, esa es la idea. A ver, la demostración de este teorema 4 también es relativamente sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decir? A ver, para la demostración de 4 voy a recurrir a lo siguiente. A ver, digo, mmm, tengo logaritmo en base a de b por logaritmo en base b de c. Pues resulta que el orden de los factores no altera el producto, así que esto sería logaritmo en base b de c por logaritmo en base a de b. Bien, ¿te acuerdas que si una cantidad, ¿no? Simplemente multiplicaba un logaritmo, en este caso mira a todo esto como una cantidad que está multiplicando al logaritmo, esta cantidad podría pasar a ser exponente del número. Acá está, mira. ¿Ve? Mira aquí. Si una cantidad, acá está. Si una cantidad está multiplicando el logaritmo, míralo por este lado, ¿eh? Una cantidad x está multiplicando el logaritmo, pasa a ser exponente del número, ¿sí o no? Y eso es lo que está pasando acá. Esta cantidad va a pasar a ser exponente del número. Entonces, ¿qué te va a quedar en ese caso? A ver, me va a quedar el logaritmo en base a de b y todo ese b elevado a la quién, a la logaritmo en base b de c. Pero aquí también por una de las propiedades, ¿no?, básicas, simplemente vas a decir qué cosa. B a la logaritmo en base b se cancela, simplemente entonces me quedaría qué cosa, logaritmo, ¿en qué base? A ver, logaritmo en base a de c, ¿sí o no? Logaritmo en base a, y todo el resto se transforma solamente en quién, en c, ¿no? Y era lo que hemos dicho, ¿no? Ahí está, la propiedad número 4 la acabamos de demostrar, ¿no? Que el producto de todos los logaritmos es igual al logaritmo en base a de c. Bien, luego tenemos más propiedades. ¿Qué otras propiedades tenemos? Mira, tenemos la propiedad número 5, que dice que si yo tengo un logaritmo, puedo pasar de ese logaritmo al denominador, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si estuviese en una fracción, lo pasaría al denominador, ¿no? Haciendo que el número y la base cambien de lugar, ¿no? O sea, b, el número pasa a ser base, y a, la base, pasa a ser número, ¿de acuerdo? Bien, allá.
Entonces lo que está pasando acá, que todo se va abajo, pero ¿qué pasa? La base A pasa a ser número y el número B pasa a ser base, ¿no? Hay un intercambio. Bueno, eso pasa cuando te vas de arriba para abajo o también de abajo para arriba, ¿de acuerdo? Es indiferente, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, escúchame. También esto se muestra fácilmente por cadena, ¿no? Pasa esto a multiplicar y aplicas la regla de la cadena, así de simple, ¿no? Que se ve que es cierto totalmente. Aquí tengo la famosa propiedad de cambio de base. Tengo un logaritmo, ¿no? En base a de b, y todo logaritmo lo puedo convertir en una división de otros dos logaritmos, ¿de acuerdo? En la base que yo desee, por eso acá le he puesto la base x, ¿de acuerdo? En la base que tú quieras. Un logaritmo se puede convertir en una división de dos logaritmos en la base que tú quieras, solamente que el logaritmo de arriba tiene que afectar al número y el logaritmo de abajo tiene que afectar a la base, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la idea. También se demuestra por cadena. Pásalo esto para multiplicar y te vas a dar cuenta que es evidente, ¿no? De dónde sale eso. Ahora, esto es muy importante. Mira, dice, el logaritmo en base a la x de n es igual a x por el logaritmo en base a de n. ¿Cómo es eso? Pero explíqueme, profesor, ¿cómo es eso? Simplemente, ¿no? A ver, una breve interrupción. Sigamos. Ay, ya estoy piña con las interrupciones. A ver, tengo ahora lo siguiente, ¿no? Que si tengo ahora que el exponente ya no está en el número, sino está en la base, ¿te das cuenta? Este exponente x, ¿no? Está, ya no está en el número, está en la base, ¿no? ¿Ve? La base es a la x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo, simplemente ese x, ¿de acuerdo? Pasa a dividir, ¿de acuerdo? Va a pasar a dividir al logaritmo. ¿De acuerdo? Ya no va a pasar a multiplicar. Esto está mal. ¿Va a pasar a qué? A dividir. O sea, va a ser 1 entre quién? 1 entre x. ¿De acuerdo? 1 entre x. Ahí está. Entonces ya sabes, ¿ah? Exponente del número pasa a multiplicar, exponente de la base pasa a dividir. Muy bien, sigamos. Acá tengo el logaritmo en base a de m igual al logaritmo en base a de n. Siguiente propiedad. ¿Te acuerdas que el logaritmo era una función inyectiva? ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque si A era mayor que 1, era creciente y por lo tanto inyectiva. Si A era menor que 1, era decreciente y por lo tanto inyectiva. Entonces simplemente, debido a la inyectividad, si dos logaritmos son iguales, entonces los números son iguales, así de simple. ¿De acuerdo? Como que se puede, ¿qué cosa? Como que se puede cancelar el logaritmo, ¿no? A esto se le conoce como una propiedad de cancelación. Cancelo el logaritmo. Así de simple. Si tengo dos logaritmos iguales, se cancelo, los números tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Ahora, para ir en el sentido contrario, ahí sí tengo que tener cuidado, por eso lo estoy poniendo con otro colorcito. Cuando quieras ir de aquí para allá, tomar logaritmos en ambos lados, tienes que tener cuidado que los m y n sean positivos. Si no, no puedes tomar logaritmos. Cuidado, ¿no? Y por último, la última propiedad que me dice lo siguiente. ¿Qué dice la última propiedad? Que a los logaritmo en base x de b es igual a b al logaritmo en base x de a. ¿Qué significa eso? Que estos dos, mira, pueden intercambiar sus lugares. Esto puede bajar y esto puede subir. ¿No? Ah, mira, b al logaritmo en base x de a. ¿Por qué, profe? Es fácil. La demostración de eso es súper elemental, mira. Ahorita vas a verlo, al toque no va. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pasa lo siguiente. Que logaritmo en base x de a por logaritmo en base x de b va a ser igual a logaritmo en base x de b por logaritmo en base x de a. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Como este logaritmo lo puedo ver como un número que está multiplicando a este otro logaritmo, todo eso pasa a ser exponente de b, ¿no? Y todo esto puede pasar a ser exponente de a. Solamente cambió el orden de los factores, así que ambos son iguales, ¿eh? Pero acá ahora esto voy a pasarlo como exponente del número, esto también. ¿Qué va a pasar en ese caso? Me va a quedar que el logaritmo en base x, ¿de quién? De b, pero ese b elevado a quién? A la logaritmo en base x de a, va a ser igual, ¿a quién? Al logaritmo en base x, ¿de quién? De a,
elevado a la quién, logaritmo en base x de b. Y ahora, como el logaritmo es una función inyectiva, se podía cancelar ese logaritmo. ¿Te acuerdas o no? Hace un ratito lo he dicho. Cancelo el logaritmo. ¿Y qué me va a quedar si cancelo eso? Pues simplemente lo que hemos, ¿no?, puesto como propiedad. Eso es lo que pusimos como propiedad. ¿Cómo es eso? Me va a quedar que b a la logaritmo en base x de a va a ser lo mismo que a la logaritmo en base x de b. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Bien, con esto quedan demostradas. Estas son 9 propiedades. Nos faltan otras, pero hasta ahí es la primera parte de este tema.